Bueno, ¿qué tal, señores? Para todos los queridos amigos de las redes sociales, una vez más les saluda Estiguar Adolfo, docente de locución para radio y televisión de medios radiales y periodísticos. Esta vez vengo con un tema muy importante, un tema que muchos me habían pedido, pero que por cuestiones de tiempo corto no les había podido grabar, especialmente para la red de TikTok, en donde desafortunadamente pues no se nos permite subir todas las noticias porque pues, hay que censurar, etcétera, etcétera. Pero sí podemos subir este tipo de temas que son muy fructíferos para usted, que seguramente les serán de mucha ayuda. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cartagena de Indias, este tema muy importante. Y hoy quiero hablarles a todos ustedes muy personalmente de un tema muy específico, y es el tema del buen hablar, el tema del dialecto, el tema de cómo expresar o de cómo pronunciar las palabras y los sonidos. Este tema desafortunadamente afecta mucho a la costa Caribe, teniendo en cuenta que es un tema de la jerga lingüística. ¿Y qué es la jerga lingüística? Pues fácil, la jerga lingüística son simplemente diferentes costumbres que adquiere el ser humano en diferentes regiones o países en donde usted se encuentre. Pero ¿a qué va pegado todo esto? Cuando hablamos de jergas lingüísticas, hablamos de aquellos malos hábitos que su habla o su dialecto pueda adquirir dependiendo de cómo esté el tema de la educación en su localidad o en su país. Imagínense que todo esto inicia con un punto muy importante, que es la literatura lingüística. Cuando hablamos de literatura lingüística, mis queridos receptores, oyentes y personas que se encuentran en todos los medios, que ojalá nos sigan, síganos para poder seguir creando este tipo de contenido. Hablemos un poco de lo que es la ortología lingüística. Te doy tiempo para que tú muy textualmente puedas investigar. Ortología lingüística. Cuando hablamos de la ortología lingüística, nos estamos refiriendo al arte del buen pronunciamiento de las palabras y de los sonidos. Lo que quiere decir que nosotros, como comunicadores, como presentadores, como gente de medios radiales y periodísticos, tenemos que conocer perfectamente lo que es el tema del buen hablar. Esto quiere decir que desafortunadamente en la ciudad de Cartagena de Indias, muchas personas, por temas de el limitado acceso a la educación, desafortunadamente han adquirido un mal hábito, y es el hábito de no pronunciar lo que uno habla vulgarmente, que es comerse algunas sílabas, como por ejemplo la R y la S. Cuando hablamos de esta manera, señores míos, señoritas y todos los que se encuentran viéndonos en este momento, estamos hablando de un error que se presenta en el fonema, lo que quiere decir que es una mala costumbre adquirida. El cerebro se malacostumbró por flojera, por los malos hábitos, por ver simplemente a diferentes personas en el lugar donde usted se encuentre que pronuncian erróneamente algunas sílabas. Se acostumbró simplemente a lo que ve. Usted no puede pronunciar o no puede saber algo que usted desconoce. Es sencillo. Aquí en Cartagena no se dice Cartagena. ¿Se dice cómo? Cartagena. Es muy sencillo. A esto le llamamos permutar. Es algo que va ligado a un sistema muy importante en la literatura lingüística que se llama lambdacismo. Lambdacismo. Todo parte desde aquí. Cuando las personas adquieren este mal comportamiento o mal pronunciamiento de las palabras y de los sonidos, la lengua no hace los movimientos necesarios para que pueda pronunciar bien. Hay otro tipo de patologías, otro tipo de diagnósticos, pero ya son de la parte fisiológica, en donde la gente no puede pronunciar bien la S y la R, pero es porque tienen algún tipo de problemas con el frenillo. Cuando hablamos del frenillo, nos referimos a ese pequeño lugar cartilaginoso que se encuentra debajo de la lengua. Ese que usted ve ahí, esa telita, se le llama
frenillo. Cuando la persona tiene problemas con el frenillo, que no estira bien esa parte, quiere decir que tiene la lengua pegada. Pero realmente, aunque vulgarmente se escuche raro, es así. Simplemente ese frenillo no le permite pronunciar bien las palabras y los sonidos. Pero es un caso muy ajeno a lo que ocurre con el tema del buen pronunciamiento en la ciudad de Cartagena de Indias. Lo mismo, ponga mucha atención a esto, lo mismo que ocurre cuando usted en la costa Caribe, en Cartagena de Indias, está viendo las noticias. En el noticiero, usted se acostumbra a que todas las personas que usted ve ahí, las escucha hablando con un dialecto institucional neutral. Y muchísima atención a la noticia, porque hace pocos minutos nuevamente el sicariato volvió a atacar en la ciudad de Cartagena de Indias. Usted escucha en las noticias el buen pronunciar de las palabras y los sonidos. Pero ¿qué ocurre? Su cerebro se acostumbró a que los noticieros, las personas pronuncian bien las palabras y los sonidos. Pero ¿qué ocurre cuando usted de aquí de Cartagena ve las noticias de la costa Caribe, aquí de Cartagena, en un noticiero en donde todo el mundo habla perfectamente bien? Cuando uno habla neutral, quiere decir que no siente o uno no identifica de qué región o de qué lugar o de qué país es su dialecto. Es ahí cuando uno dice que su idioma es completamente neutral. Entonces, cuando usted escucha a una persona de la ciudad de Cartagena de Indias, queda como que, wow, nosotros sí hablamos horrible. Aquí en la ciudad de Cartagena de Indias todos dicen, nosotros sí hablamos horrible. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando usted está aprendiendo a manejar el buen dialecto y usted empieza a pronunciar bien en su casa, aquí en la ciudad de Cartagena de Indias, o en un lugar en donde la gente está acostumbrada a pronunciar mal las palabras y los sonidos, y lo ven usted pronunciando bien. Ellos sienten exactamente lo mismo que sientes tú cuando estás viendo las noticias. El cerebro le dice, usted está viendo algo que normalmente no estoy acostumbrado a ver. Esto quiere decir que hay una especie de choque, hay una especie de choque que le dice, algo está mal. Y usted, ¿sabe qué le dice? Usted, ¿por qué hablas así? Se te escucha tan ridículo que hables así. Cuando no sabe usted que quien está en ese grave error es usted. A esto se le llama ortología lingüística. Espero que el día de hoy hayas aprendido algo bueno. El cambiar o intercambiar unas sílabas por otra, en este caso la J y la R, Cartagena, no es Cartagena, es Cartagena. El ejemplo más claro, Puerto Rico. En Puerto Rico no dicen Puerto Rico, dicen Puerto Rico, con la L, permutan la L. Te saluda Stewart Adolfo, la voz fina de la radio, locutor para radio y televisión, docente de medios radiales y periodísticos. Espero que te haya servido. Si te gustó, comenta en los comentarios. Bendiciones para todos.